mal, cómo me gusta esto. Cómo me gusta que no apareció. A ver, espera. A ver si ahí apareció. Ahí apareció. Bueno, esto va más a pedido del público, porque en realidad es siempre un agregado por si sobra tiempo. Pero como estuvieron preguntando qué son las neuronas espejo y realmente son importantes dentro de los nuevos enfoques de los tratamientos de rehabilitación, vamos a hablar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de neuronas espejo. Todo se lo debemos a Giacomo Rizzolatti, que la verdad sea dicha, vean que los italianos tienen esa fama de simpáticos fabuladores. Cuando lo leí por primera vez, dije, ¿tendrá algún fundamento realmente esto de las neuronas espejo? Y hasta que no lo corroboraron los ingleses no lo creía demasiado. Pero tenía razón Giacomo Rizzolatti. Neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan tanto cuando se realizan acciones como cuando se observan las acciones de los demás. Las neuronas espejo reciben ese nombre ya que se refleja el comportamiento de los otros. Y lo importante es justamente esto, de que se activan cuando se observan las acciones de los demás. Y yo agregaría algo más. También se activan cuando pensamos, o sea, nos representamos cognitivamente una determinada acción. Voy a activar los mismos músculos. Si pateo una pelota, si veo que otra persona patea la pelota, y también si me imagino pateando la pelota. Eso es lo que nos da la gran posibilidad de jugar con las neuronas espejo en los tratamientos de rehabilitación. Las principales funciones de las neuronas espejo son el reconocimiento y la interpretación de las acciones de otros humanos con el fin de entenderlas intuitivamente. Caramba, estamos saliendo exclusivamente de la acción motora. Pero vamos a ver por qué. Porque estas neuronas espejo se relacionan con la empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y por eso se las estoy dando ahora, antes de hablar de funciones ejecutivas. Porque las neuronas espejo, al estar relacionadas con la empatía, pasan a ser necesarias para la teoría de la mente. Tienen relación con la empatía emocional, sentir lo que siente el otro, empatía cognitiva, sentir lo que piensa el otro, y la empatía motora, sentir como que uno está haciendo la acción que está haciendo el otro. Están involucradas entonces en la planificación, en el movimiento, en la emoción, en sentir el dolor que siente el otro y en la integración. Mucha relación con la integración social. Su ubicación están fundamentalmente en región frontal, parietal, pero íntimamente relacionadas por distintos sistemas y circuitos con las zonas subcorticales relacionadas con la afectividad, la motivación, la memoria. Entonces, repitiendo, están relacionadas con la imitación del movimiento, cuando se efectúa el movimiento, cuando el movimiento es hecho por otros. Y acá hablamos de empatía motora. ¿Cómo se desarrolla esta empatía motora?
Primero se observa la acción del otro. Después, lo mira. Se forma en el observador el complejo asociativo. Acción, intención. Y esto provoca en el cerebro del observador estimulación de las neuronas correspondientes a la acción equivalente, son las mismas. Integración de la intención que llevó al otro a realizar determinada acción. Ahí tenemos el complejo acción-intención. Se hizo una prueba en Inglaterra, esta es la que me convenció, en que decidieron probar, no me acuerdo qué deporte era. Pongan que haya sido tenis. No era tenis, pero era un deporte. Y la idea era enseñarles un gesto deportivo determinado. Hicieron 3 grupos. Un grupo le enseñaron el gesto deportivo y lo tuvieron que practicar en la cancha. El otro grupo le pasaron un video con el gesto deportivo. Y al otro grupo le pasaron el video y mientras veían el video les iban marcando los puntos fundamentales del gesto deportivo. O sea, le estaban enseñando a mirar. Por ejemplo, si hubiera sido el saque en el tenis, era en qué posición había que tener el brazo, cuánto había que tener de abducción o de flexión posterior o de rotación externa, en cuánto tenía que ser el ángulo, el tipo de contracción, cómo dar el envión a la paleta para golpear. Y después los pusieron a competir en la cancha. Para ustedes, ¿cuál tuvo el mejor desempeño? ¿El que practicó en la cancha? ¿El que vio el video? ¿O el que vio el video reforzado? No les veo la cara, se pueden equivocar. Para mí, el que vio el video reforzado. Los 3. Los 3 iguales. Bien. Sí. El video reforzado. ¿Alguna otra? Yo pienso ¿El que practicó en la cancha? Ahí vino la sorpresa. Los 3 tuvieron un desempeño diferente. O sea, el hecho de que se pusieran en la práctica distintos sistemas de acción hizo que el resultado fuera diferente. Pero la mayor sorpresa fue que todos pensaban que el mejor desempeño iba a ser de los que practicaron en la cancha. Y no. El mejor desempeño fue el que vio el video con el refuerzo. Y en situación intermedia, el que vio el video. Esto habla de la tremenda importancia de las neuronas espejo. Serían el gran disparador. Cierto es que el que estuvo en la cancha no tuvo que estar considerando solo el acto específico que tenía que practicar. El acto específico estaba unido a un cuerpo, estaba relacionado con el espacio, por unirlo con lo que había dicho recién. Tenía la obligación el propio individuo de estar manteniendo en mente una serie de información necesaria para poder moverse, para poder unir los movimientos voluntarios con los automáticos que daban la base para hacer la ejecución. O sea, hay una serie de distractores del gesto específico. Los que solo vieron el video estaban con una atención absoluta sobre el gesto específico, pero al faltar los reforzadores no podían
interpretar bien a qué dar más importancia. Y lo más importante, entonces, la mejor respuesta fue cuando vieron el video, pero les iban diciendo qué era lo importante donde tenían que focalizar la atención. ¿Les parece que esto se puede llegar a introducir en los tratamientos? Yo, por ejemplo, creo que sí, que puede llegar a ser muy útil, pero tienen que estar conservadas como muchas funciones porque, o sea, y saber cuál es el déficit de esa persona, porque si no hay atención y no hay otras funciones, no se va a poder implementar. ¿Qué opinan de lo que dijo ella? No sé, yo a veces creo que por ahí lo implementamos más de lo que por ahí lo hacemos consciente que lo implementamos. Digo, no sé, a veces por enseñarle a un chico cuando está con un juego, no sé, pienso en algún paciente que tengo por ahí con TEA severo, ¿no? Y por ahí le estoy enseñando a jugar, no sé, un juguete de causa-efecto para que se motive, para que tenga iniciativa e intención, y por ahí primero le muestro yo cómo se hace, ¿no? Me pongo de frente para que él me vea bien, le muestro cómo es, y después trato de que él lo haga, a veces lo hago con ayuda yo, ¿no? Física, pero bueno, como que la intención es esa, como que él me vea cómo es el movimiento. El modelado. Primero, no sé, claro. El modelado, digamos, se usa mucho el modelado de la actividad, de mostrar para que imite. Claro, como una imitación. Sí. Es como el tema de la rutina, o sea, trabajamos mucho rutina y el hecho de una misma actividad, no sé, en particular a mí el tema de la ABD, higiene, cepillado de dientes, lavado de manos, o sea, también tengo niños con TEA severo y el hecho de todos los días hacer lo mismo, hacerlo frente al espejo, ver al adulto o al referente, el modelado, como dijeron, o sea, hubo cambios significativos. Por más que las funciones estén un poco descendidas, o sea, realmente veo la repetición, como entra por varios sentidos, o sea, la imagen, el modelado, o sea, para ellos es como que en ocasiones como que lo están haciendo, porque uno está por detrás y creo que el cerebro es como que lo estuviera haciendo ellos. Realmente veo cambios y paulatinos que van viendo en ellos. Sí, o a veces también por ahí les pasa, no sé, cuando recomiendan algo de alimentación, que decís, bueno, a la familia, bueno, vos sentate enfrente, obviamente sin otros estímulos, sentate enfrente, come con él, como para que los vea, ¿no? En este hábito, cómo hacerlo con el hijo, ¿no? Entonces, siento eso, como que a veces lo damos más de, no concientizamos, capaz que estamos trabajando esto de las neuronas espejo, pero lo damos como recomendaciones a la familia para que los niños imiten a los adultos en estas actividades cotidianas. Sí. Sí. Más como en las sesiones por ahí espontáneas, comparto con lo que dicen las chicas, pero por ahí cuando surge un juego eventual en alguna sesión, no algo reiterativo, que por ahí el niño espontáneamente te dice, a ver, hacelo vos primero. Y ya el hecho de vernos a nosotros hacerlo, como que ya hay otro tipo de registro. Y en algo que por ahí no es como el cepillado de dientes, que es por ahí algo todos los días, pero un juego eventual que surgió en ese momento. Las neuronas espejo en realidad son de un uso diario impresionante. En mi generación, no la de ustedes, pero a las mujeres nos costaba mucho más aprender a manejar que a los hombres. Y eso tenía una cuestión cultural. Antes los niños podían ir adelante en el auto, una barbaridad, pero a nadie se le ocurría pensar en el riesgo. Y el padre siempre iba con el hijo varón adelante. Entonces el hijo varón veía en forma permanente cómo manejaba. Tenía un aprendizaje por neurona espejo, hasta involuntario. En cambio, la hija mujer no. Entonces la hija mujer, cuando tenía que enfrentarse por primera vez a manejar, tenía que
elaborar toda una etapa de aprendizaje que el hermano ya la tenía ganada. También el problema de las neuronas espejo está con los nenes ciegos. Los nenes ciegos carecen de la posibilidad de imitación. Entonces hay que armar toda una estrategia educativa para compensar. Por ejemplo, ya se los dije otra vez, el caminar no es un estímulo espontáneo, se aprende por imitación. El nene no ve cómo se camina. Sí tiene toda la etapa madurativa como para hacerlo. El desarrollo genético para lograrlo lo tiene. Entonces, con enseñarle un poquito nomás de cómo es esto de caminar con dos pies y desplazarse, ya lo capta. Pero hay que darle ese pequeño empujón para acelerar las etapas. Otra característica de las neuronas espejo, que esto se vio en pacientes traumatológicos, la experiencia se hizo con bailarinas de danza clásica, la primera experiencia. Y ahora también se aplica con deportistas. Cuando tienen un accidente quedan a veces muchos meses fuera de las prácticas. Y con la rodilla, por ir a la lesión más común de los deportistas, miembro inferior inmovilizado por un problema de rodilla, o un esguince en las bailarinas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que pierdan la menor cantidad de valores posibles para poder reintegrarse lo más rápido después laboralmente. Y se vio que si tenían una rutina de pensar en los movimientos que estaban involucrados en su actividad, cuando tenían que empezar las prácticas estaban en un nivel más alto que aquel que no había hecho ese tipo de práctica. También se está usando la visión directa. O sea, no ensaya, pero ve cómo ensayan. Yo puedo compartir una cosita que me pasó. Algo que les... ¿Sí? Por ahí, bueno, espero porque es algo que capaz que viene al tema, pero espero porque por ahí hay una pregunta respecto a esto. Vos preguntalo, después le enganchamos a la pregunta cuando venga el tema. ¿Qué querías preguntar? No, me pasó una vez que cuando era chica tenía entre, ponele, 8 o 10 años, acá en mi pueblo hay talleres culturales. Era un taller de zancos y éramos muchos, muchos niños y pocos zancos. Creo que tuve que esperar, no sé si 3 horas para subirme, y de la motivación, y yo imaginaba caminando en zancos, que me pasó que me subí a los zancos y salí caminando. O sea, eran zancos, yo era chiquita y eran zancos gigantes. Y yo creo que ahora un poco de esto es, porque me acuerdo que todos iban agarrados de un adulto, y yo salí caminando sola. Es un recuerdo patente que tengo. Pasan Ya. los años y me acuerdo hasta el lugar. Si todavía te acordás, tu monto de motivación en ese momento era altísimo. Así que debes haber estado la motivación, la atención, todo centrado ahí, tus neuronas espejo trabajando, echando humo, pobrecitas. Sí, claro que estuvo relacionado, sí. No le pongas zancos a los pacientes, es peligroso. Empatía. aportar algo antes de continuar. En la rehabilitación neurocognitiva, estas neuronas espejo son muy utilizadas. No sé si ustedes, o si alguna vez tú, María, utilizaste en algún paciente con hemiplegia el uso de la terapia espejo. Actualmente se logró... Explícala por si alguien no la conoce. Ya, esta terapia consiste en colocar al paciente en un espejo y empezar a diferenciar, bueno, por lo general se dan en pacientes con hemiplegia, a diferenciar el lado afecto y el lado sano. También donde se utilizaba, no sé si actualmente se utiliza, es en los pacientes que tenían el síndrome del miembro fantasma. Pero a raíz que se ha ido investigando un poco más sobre las neuronas espejos, en la recuperación neurocognitiva, es decir, en la rehabilitación neurocognitiva,
son muy utilizadas, pero dejando de lado ya esta terapia espejo, ya que se pudo, en cuanto a las investigaciones que se hicieron, se pudo confirmar que al realizar la terapia espejo, lo que se hacía era dejar de lado las neuronas espejo, es decir, que no era ya tan recomendado hacerlo, ya que lo ideal sería de que se activen estas neuronas. Un ejemplo muy cotidiano de las neuronas espejo, no sé si les ha pasado cuando cuando ven a alguien que está bostezando y aunque no tenga sueño, también lo hacemos. Sí. Eso nos pasa muy común. La terapia espejo... En la rehabilitación neurocognitiva, Sí, lo sí, sí. que se recomienda es activar las neuronas espejos, haciendo que el terapeuta se coloque frente al paciente y empezar a realizar movimientos, más no utilizando el espejo, porque lo que se hace y lo que recuerdo haber aprendido de esto es que lo que estábamos haciendo en realidad era confundirlo y dejando de lado estas neuronas que se podían volver neuronas silientes. Eso es lo que quería acotar. La técnica que estás explicando lo que consiste es en tener una caja, suponiendo de que el miembro superior derecho sea hepléjico, se hace una caja donde tiene un espejo lateral del lado izquierdo y lo que se busca es engañar al cerebro, de tal modo que moviendo la mano izquierda se refleja en el espejo y el cerebro lo toma como movimiento del derecho. En realidad ahí lo que más se está buscando es mantener el patrón de movimiento, pero es por neurona espejo. Se usa espejo, pero no es, como ella decía, no se está aplicando las neuronas espejo. Como toda técnica, exacto, no hay que hacer abuso de ninguna y a veces lo que hay que hacer es combinarlas a todas y depende del momento en el que se esté usando. Hay pacientes donde esta técnica funcionó, lo cual no quita que en forma paralela, porque en realidad utilizan circuitos cerebrales distintos. No se puede estar trabajando también con las neuronas espejo. Eso depende mucho del paciente. Hay pacientes en que ver este hecho de tener que aceptar engañar con una mano y con el espejo los pone muy nerviosos. Y entonces todo el efecto es contraproducente. Suele ser más divertido, sí, la neurona espejo. Pero en este momento se está utilizando mucho tanto en imitar los movimientos como también imaginar los movimientos, pensar que estás haciendo tal cosa. Son distintas posibilidades que nos dan. Lo que sí se vio que las neuronas espejo actúan espontáneamente. Pero no solo era toda la acción, también era la empatía. Capacidad de una persona para vivenciar los pensamientos y sentimientos de los otros, reaccionando adecuadamente. Y se van a diferenciar dos componentes. Componente afectivo, que comparte el estado emocional de otra persona. Ay, lo veo muy triste y eso me produce tristeza. Y componente cognitivo, y comprende los pensamientos y sentimientos del otro. Ah, está triste por tal cosa. Y después, bueno, vienen nuestras propias funciones ejecutivas. ¿Se justifica que esté triste por esto o no se justifica? En función de eso va a ser el tipo de aliento que le vamos a dar. La empatía tiene una importancia muy grande en todo lo que es la integración social. Entonces, la empatía emocional da la capacidad de reconocer caras y fija la base emocional de la comunicación.
Pero no es reconocer caras para saber si se trata de Marta o se trata de Susana. Es reconocer la gestualidad, el componente emocional de la fascia. Y en base a eso fijar la base emocional de la comunicación. Hay una propaganda en la televisión que habla del valor de la sonrisa, que creo que es un dentífrico la propaganda, no me acuerdo de qué era, creo que sí. No sé si la vieron. Un nenecido que entra al colegio, lo chocan y se le cae lo que lleva. Y el nene, en lugar de enojarse, responde con una sonrisa. Y ahí se los ganó a los compañeritos. La empatía emocional también está presente cuando nos encontramos con amigos y compartimos alegrías y penas, porque entramos como en el mismo flujo emocional. Hay otras emociones que se perciben rápidamente en la expresión facial de las personas, como el asco, el miedo, la sorpresa, el placer. Eso es lo que me da, esto hace mucho a la situación de grupo, al ser gregario, porque una expresión de asco o de miedo alerta al resto de que hay un peligro. Algo está fuera de la niña. Voy a comer algo y el otro que está en la mesa pone cara de asco, inmediatamente me detengo a ver qué es lo que pasó. Y acá, fíjense cómo hay una empatía. Estos dos están de lo más divertido. Se hicieron distintos estudios, uno en la Universidad de California de Los Ángeles, en Estados Unidos. Ahí se estudió la actividad de las células espejo ante la presentación de imágenes con diferente contenido emocional. Y esto demostró que hay una menor actividad en las zonas mencionadas y que se explica en parte la dificultad para la integración social de estos niños. Estos sí son nenes autistas, que incluye la comunicación verbal y no verbal, imitación y empatía. Arriba está el cerebro de un niño normal y abajo está el cerebro de un niño autista, donde se ve que las áreas relacionadas con las células espejo tienen una representación funcional mucho menor en el niño autista. Esto está empezando a fijar las bases neurológicas del autismo. Al día de hoy, hay que reconocerlo, hay escuelas que todavía están en una postura de negación total de déficit neurológico. Pero este tipo de estudios es bastante concluyente. Por lo menos, indudablemente el autismo debe ser multicausal, pero no podemos dejar de lado la parte del componente neurológico. Ya no es más, como se decía antes tan alegremente, la culpa es de la familia. Se hizo otro estudio, pero esto fue con nenes con TEA, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York. Evaluaron la selectividad de la actividad cortical en las áreas del sistema espejo para movimientos concretos. Distinción que nuestro cerebro hace de cada gesto, almacenándolo mediante una respuesta neural única. O sea, acá lo que estudiaron era qué pasaba con el cerebro de los nenes con TEA relacionados con los normales cuando lo que se estaba evaluando eran movimientos. Y, sorpresa, no había problema. Era totalmente normal. Esto es un poco lo que estuvimos discutiendo recién, que me encantó el intercambio. Habíamos hablado en la primera clase, vamos a hacer un pequeño repasito, que la plasticidad cerebral se manifestaba desde un principio en la lesión. Unas eran las funciones del primer proceso, el subagudo,
Y en la segunda etapa entrábamos en la etapa reparadora de los cambios estructurales, que es más patrimonio absoluto de la rehabilitación. El primer periodo lo compartimos con los mecanismos intrínsecos cerebrales. Y utilizando esta plasticidad cerebral, buscamos la remodelación del mapa cortical y por ende la recuperación funcional. Y utilizamos las técnicas de la imaginería motora y la terapia de observación de acciones. O sea que, si bien todavía es una metodología en fase de desarrollo, porque tiene para lo que son los tiempos de estudio y observación de tratamientos, poco tiempo, aparte en rehabilitación, está la diversidad de patologías que para poder sacar una resolución estadística se necesitan muchos casos, pero hasta ahora lo que se estaría demostrando es que hay resultados. En la práctica les diré que uno ve una diferencia entre los pacientes en que se implementó y en los que no. Bueno, hasta acá llegamos con las células espejo. ¿Alguna duda? María, a mí me quedó una duda. Cuando, por ejemplo, en un paciente que trabajamos secuencia motora, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos algún circuito motor para que juegue, y primero le decimos, bueno, vamos a acordarnos cómo era primero. Y hacemos como todo el recorrido como de manera verbal. ¿Ahí estaremos activando las neuronas de espejo? El primero Si lo tenés piense. La secuencia en sí es función ejecutiva pura. Obviamente que la función ejecutiva no te va a funcionar sin todo un basamento que vamos a ver ahora. Es como el gran recopilador. Yo uso todo lo que ustedes me dan. Es una postura muy gerencial de las funciones ejecutivas. La secuencia es patrimonio de la función ejecutiva. Te está requiriendo mucha memoria, mucha atención, motivación de base. La célula espejo actúa más en una función más involuntaria. Cuando vos lo estás llevando a un control totalmente voluntario, estás utilizando más otro tipo de elemento. Si en el medio introducís una imitación, ahí estás jugando con la función de la célula espejo. Bien. Bueno, vamos a la función ejecutiva. Si la encontramos. Una cosa, avísenme cuando aparezca el cartelito que se está por cortar el horario, porque yo no lo veo y siempre me quedo charlando. Y otra vez no está. Desapareció. Acá está. Qué miedo. Funciones ejecutivas. Me encanta este tema porque hablar de este tema es entrar a una bolsa de gatos. Cada libro que abran va a tener una clasificación diferente, lo cual hace un poquito engorroso terminar de entender qué son estas funciones ejecutivas. Bueno, ya estamos casi al final. Entonces, ¿recuerdan cuando yo les dije que partimos de una caja negra en que no se sabía nada sobre el cerebro? La intención es llegar a una en que se domine, pero como ya se habrán dado cuenta, seguimos en un gris. Pero siempre es mejor trabajar con un gris que trabajar con un negro. A lo mejor ustedes, cuando ya tengan experiencias laborales, son todas jóvenes, puedan tener el gran gozo de trabajar con la cajita blanca, con un conocimiento absoluto sobre las funciones cognitivas y sus interrelaciones.
yo creo que da para unas cuantas generaciones. Pero bueno, cada vez se acelera más. Ahora de lo que nos vamos a ocupar es de las benditas funciones ejecutivas. Cuando uno no sabe qué diagnóstico dar, no hay como decir falla las funciones ejecutivas. Y parte de razón va a tener, porque la función ejecutiva, si no le dan todas las otras funciones cognitivas en condiciones, obviamente que va a hacer malos resultados. Es como cuando a uno le preguntan cómo resolver algo, pero te dan la mitad de la información. Le quiero comprar un regalo a mi sobrino, ¿qué te parece que le compre? Pero no te dicen cuánta edad tiene. Entonces uno por ahí planea un bonito regalo para el nene de 6 años y el nene tiene 14. Ahora, ¿dónde estuvo la falla? En que no dieron la información completa. Bueno, ¿cómo la define Alexander Luria? Actividad cognitiva que permite actuar en función de un objetivo y regular el comportamiento. Acá por fin aparece esto de todo este estímulo que percibí, que le di nombre, que lo reconocí, que lo transformé, por lo tanto, en noxia, en los distintos tipos de noxia, que lo combiné, que llegué a las neuronas de asociación. ¿Para qué sirvió todo eso? Para que pueda usarlo para cumplir un objetivo. Pero no solo cumplir un objetivo, sino también saber si lo hice bien y qué piensan los otros de lo que hice. Todo esto lo hacemos con las funciones ejecutivas. Esto es lo que les decía recién. Numerosos modelos sobre control ejecutivo sugieren que la función principal del córtex prefrontal es manipular información, la cual se encuentra almacenada en otras regiones del córtex cerebral. Pero no solo en la corteza, también en las estructuras subcorticales. Imagínense la cantidad de vías que llegan y que salen de este córtex prefrontal, que sería la base de la función ejecutiva. A su vez, el córtex prefrontal está dividido en dorsolateral, central, orbitofrontal. Cada uno va a estar más relacionado con unas acciones con otras, algunos más con la metacognición, otros con lo emocional, otros en la planificación. Pero no pretendo que me digan cuál es cuál. Simplemente que sepamos que la base principal de esta función ejecutiva está en el córtex prefrontal, que no es uno, son 3, y a su vez, están subdivididos en una serie de subprocesos que cada autor los clasifica como quiere. La idea de esto es un poco integrar todo lo que ya saben. Ya saben que cualquier actividad humana va a tener mucho de subcortical, emoción, memoria, atención. Tienen mucha representación subcortical, aunque están muy relacionados también con distintas áreas corticales. Pero nadie imagina un acto humano sin una base de emoción y motivación, que va a ser la que va a hacer la selección de lo que hago o lo que no hago, de lo que me agrada o lo que me desagrada, de una memoria que le tenga en línea lo que se está haciendo, y el rey de la creación, la atención. Pero cual María del Carmen ya les contó de las 3 de la alerta, orientación y la ejecutiva. La ejecutiva va a tener una representación ahí, va a tener su lugarcito prefrontal. ¿Con qué actúan estas funciones básicas? Con la información que recibimos de la percepción,
Acordémonos que son las distintas áreas primarias, las que están en la región temporal, occipital o rolándica, que son las neuronas más difíciles de reemplazar, tienen la actividad más específica. A medida que vamos subiendo en lo que es la integración de distintas vías de asociación, de distintos sistemas, y entramos en las regiones de asociación, si hay una lesión, va a ser más fácil de reemplazar porque son asociaciones que ha ido haciendo el propio cerebro. ¿Y en qué usamos toda esta percepción? En desarrollar las noxias, reconocimiento de lo que se percibe, lenguaje, sistema de comunicación, que no hay que confundirlo con el habla, que es el sistema motor, y las praxias. ¿Qué son las praxias? Despiértense. ¿Qué son las praxias? Acaban de escuchar sobre praxias, chicas. ¿Qué diferencia una praxia de una paresia? ¿Fueron a comer? Que una es la planificación, digamos, la práctica es la planificación, la organización del movimiento, y la paresia es más por la movilidad, digamos, hay una disminución de la fuerza que hace que el movimiento no llegue al rango completo, o sea, más débil y capaz impide, pero no está el problema en la planificación. ¿Están de acuerdo con lo que dijo? Sí. Todos dicen sí, no hay ningún no. Qué mala que soy. Sí, tienes razón, es así. Una es la planificación del acto motor, que según qué acto motor planifique, va a tener el nombre y va a tener un diferente uso, digamos, del resto de las funciones superiores y de las funciones básicas. Y otro es el acto motor puro. Bien, ¿dónde están las funciones ejecutivas? Acá, este muñequito lo que quiere es tirarse por el tobogán. Y acá viene el problema. ¿Cómo hace? Por acá está recibiendo una serie de estímulos visuales. Combinados estos estímulos visuales, y seguramente, miren acá, hay un montón de chicos que están jugando, también debe haber movimientos auditivos y también hay fundamentalmente visual y auditivo, creo. Eso lo está viendo, tiene la atención ahí sostenida, posiblemente ya fue a otras plazas, entonces esa memoria de corto plazo en que está sosteniendo esa intención de ir al tobogán, le está haciendo recordar otras plazas y que la pasó muy bien. Y entonces, ¿sabes qué la pasó? Ay, sintió eso tan lindo en el cuerpo, hizo el marcador emocional, eso que sintió corporal y emocional y cognitivamente. También reconoce que estos son nenes, que este es el bendito tobogán por el que le encantaría tirarse, que es un parque, que esto es un árbol, este es otro árbol. Y puede planificar qué hacer. Pero ¿cómo hace para que todo esto se transforme en una secuencia en que él termine tirándose del tobogán? O sea, el logro de un objetivo. Y acá vamos a tener, obviamente, la actividad motora implícita, no solo para tirarse del tobogán, sino para llegar caminando hasta el tobogán.
y una actividad cognitiva que juntas van a determinar una conducta. ¿Quién va a ser el ensamble de todo esto? ¡Ta-ta-tan! Las funciones ejecutivas. Acá es donde trabajan las funciones ejecutivas. Por eso es que yo les decía que es fácil decir que el nene tiene déficit en funciones ejecutivas. Y por eso hay que hacer una evaluación completa. Porque si el nene tiene asimultagnosia, de lo cual habló la otra docente, va a fijar su visión en un solo objeto de la plaza y no en el resto. Y si tiene problemas de espacio, se va a chocar con los chicos antes de llegar al tobogán. Y por ahí hay un chico que no le gusta que lo choque y lo termina golpeando y al tobogán no llega. Y no le falló la función ejecutiva. María, perdón, ¿Sí? ella hizo el cartelito que en breve se corta. Ay, bueno, gracias. Entonces, terminamos con esta parte y volvemos a enganchar optimistamente en la número 1. Vamos a seguir intentando. Bueno, lo importante, entonces, es tener en cuenta que las funciones ejecutivas son los grandes directores de orquesta. Ahora, si el director de orquesta falla, aunque tengamos perfecto todos los músicos, todos con los instrumentos afinados, todos sabiéndose la partitura, si el señor maneja mal la batuta, el resultado va a ser desastroso. Y ahí sí, es un déficit primario de las funciones ejecutivas. Cortamos ahora y vamos. ¿Dónde está? Acá. Acá. Dentro de 9 minutos, no le creo, por si acaso cortamos ahora. Y retomamos, ¿sí?